Buenas tardes, bienvenidos a otro encuentro con la asignatura Español y Literatura del grado octavo para los estudiantes de la enseñanza secundaria básica y la enseñanza especial. Los invito una vez más a dialogar, pero esta vez desde casa. Espero que hayan disfrutado de la clase anterior y hayan podido intercambiar en un espacio más afectivo, en familia, sobre las enseñanzas que les transmitió la lectura del libro Corazón. Fíjense ustedes que esto es un libro que es considerado una joya literaria por el alto valor humano que encierra, que es necesario que ustedes lo puedan leer, es preciso que lo puedan adquirir, ya sea en la biblioteca de su escuela, que deben haber algunos ejemplares de ellos, o de otra forma pudieran también estarlo buscando en las bibliotecas provinciales y poderlo adquirir en las ferias del libro, que es un libro muy gustado y que ha sido traducido a casi todos los idiomas a nivel internacional. Precisamente es un libro que nos invita a leer porque es un libro que despierta la ternura, el amor, nos hace reflexionar sobre el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, despierta en nosotros el amor hacia la familia, el amor hacia los padres, el amor hacia nuestros profesores, el amor hacia la patria, pudiéramos estar diciendo. Es decir, que de forma general es preciso que lo lean y de esta forma espero que puedan estar reflexionando sobre lo importante o sobre la importancia de estudiar, ya que es importante poder estar definiendo una vocación futura que sea digna y decorosa para poder contribuir con nuestro apoyo generoso, ayudar a la sociedad y también, si es preciso, a la humanidad en general. Bien, en clases anteriores, o mejor dicho, en la clase anterior retomamos algunos contenidos importantes que es preciso recordar, pues fueron contenidos que se habían trabajado en la unidad 2, pero que vamos a seguirlos sistematizando en las próximas unidades por la importancia que revisten. Me refiero al estudio de los diferentes géneros literarios, los géneros literarios fundamentales. Me refiero al género lírico, al género épico y al género dramático. Cada uno de estos géneros tiene sus características que los tipifican, ¿no es verdad? Bien, cuando hablamos de género épico, recordemos que en el género épico se narra el acontecer de los hombres, las hazañas de los hombres y de los pueblos. Es el género donde se utiliza la narración como forma elocutiva. El género lírico, ustedes saben que es donde el autor expresa sus sentimientos más profundos, su íntima actitud ante la vida y ante lo que le rodea. Y bueno, ya en el género dramático, bueno, son los propios personajes los que ejecutan la acción y el diálogo también en ese género dramático es acción. Los personajes por sí solos desarrollan una trama y que esa trama ya al final se puede o no, puede tener un final o no, de acuerdo a cómo el autor la haya concebido. Es preciso que la lectura de estas obras sea una lectura provechosa, que podamos estar disfrutando de esa obra para de esta forma poder comprender la obra en su totalidad, poder asumir una posición crítica ante la obra y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con este personaje, con la actitud de este personaje, o no estoy de acuerdo con la actitud de este otro personaje, y poderme proyectar en mi accionar cotidiano, en la vida, en la sociedad, de acuerdo a siguiendo una conducta positiva de esos personajes. Bien, también estuvimos hablando y retomando lo relacionado en los contenidos gramaticales, lo relacionado al sintagma verbal. El sintagma verbal, dijimos que en el sintagma verbal destacamos al verbo como estructura fundamental del predicado. Dijimos que el sintagma verbal puede ser atributivo o predicativo, que en el sintagma verbal atributivo se expresan o aparecen aquellos verbos derivados de ser o estar, que son verbos que carecen de una significación propia, solo son portadores de los morfemas verbales y siempre van acompañados de un sustantivo o un adjetivo o cualquier elemento equivalente a esas categorías. En este caso, ese verbo
que viene de ser o estar, existen otros, pero bueno, estos son los más usados, son verbos que solamente me van a servir de cópula, de enlace. Cuando me refiero a cópula, me refiero a que me sirven para enlazar el sujeto y el predicado y establecer una relación de concordancia entre el núcleo de ese sujeto y la forma verbal del predicado. Concordancia que se va a establecer entre número y persona. Ahora, en este caso, ese verbo va a ir acompañado, como les decía, de un sustantivo o un adjetivo. En este caso, el adjetivo hace función de núcleo. Cuando hace función de núcleo, califica al sujeto. Y cuando es un sustantivo, el que califica, en este caso, el que hace de núcleo del predicado, va a clasificar a ese sujeto. Bien, quiere decir que el verbo nada más en ese tipo de oración copulativa va a servir como elemento, como núcleo formal, como elemento de enlace entre el sujeto y el predicado. Por sí solos no expresan esa carga semántica, sino que va a ser el sustantivo, el adjetivo u otra palabra con valor nominal que me va a calificar, me va a caracterizar a ese sujeto. Bien, hablábamos también de las oraciones de predicado verbal, o sea, de las oraciones, de las oraciones del sintagma verbal predicativo. Bien, en este caso, recuerden ustedes que estos verbos por sí mismos, cuando me refiero a los verbos predicativos, por sí mismos predican en la oración, expresan por sí mismos lo que se dice o predica en la oración. Fíjense ustedes, ellos expresan un fenómeno, una transformación en la que participa el sujeto. En este caso, pudiéramos recordar alguna de las oraciones, algún ejemplo de la tarea, cuando decimos, el contingente construyó la casa del médico de la familia. Bien, fíjense ustedes cuál es el verbo que encabeza ese predicado. Es un verbo predicativo, es el verbo construyó. Fíjense ustedes cómo este verbo, en este caso, va a constituir el núcleo de ese predicado verbal. Bien, entonces, pudiéramos estar retomando algún otro ejemplo de la tarea. En el caso de las oraciones, de los ejemplos con los que trabajaron, donde el predicado era nominal, por ejemplo, cuando decimos, nosotros somos un pueblo valiente. Piensen ustedes que nosotros es el sintagma nominal sujeto. Somos es la forma verbal derivada de ser, pero que es un núcleo, solamente ahí hace función de núcleo formal. ¿Quién va a ser el núcleo de ese predicado? Precisamente la categoría gramatical pueblo, que en este caso funciona como un sustantivo y me está expresando una cualidad de ese sujeto, acompañado, si observan bien, de otra palabra que en este caso hace función de adjetivo, que es la palabra valiente, donde el núcleo tiene o cumple una jerarquía semántica. Por jerarquía es la palabra fundamental de ese predicado, de ese sintagma verbal atributivo. Bien, así pudiéramos encontrarnos muchísimos ejemplos. En la tarea también habían muchísimos más ejemplos de oraciones con las que podían haber trabajado y haber podido profundizar en lo que es este contenido, que como ya les decía es un objetivo priorizado en el grado y que se evalúa en trabajo de control, se evalúa en prueba final y también en prueba de ingreso. Es preciso que ustedes en su autoestudio, en su autopreparación desde la casa, junto a su familia, puedan entonces estar sistematizando estos contenidos y si tuvieran alguna duda, consultar por teléfono o vía telefónica al profesor que imparte la asignatura o algún compañero del aula que les pueda estar aclarando esta duda. Bien, en la clase de hoy vamos a estar hablando de otro contenido que es importante. Fíjense ustedes, en la vida de nosotros de estudiantes, esto es una habilidad que no es propia solamente de la asignatura español. Estamos hablando de la habilidad de resumir. Cuando hablamos de resumir, nosotros no necesariamente resumimos solamente en español,
sino que también en todas las asignaturas tenemos que tener dominio de esta habilidad para poder organizar nuestras ideas, las ideas lógicas en nuestro pensamiento, darle un orden lógico a esas ideas y poder plasmarlas, o sea, poder expresarlas tanto en el plano oral como en el plano escrito, disculpen, correctamente, relacionando convenientemente las ideas. Y se han preguntado ustedes qué es resumir. Vamos a estar recordando entonces en la clase de hoy qué es resumir. Vamos a darle respuesta a algunas interrogantes como qué resumir, qué tipo de resumen emplear, cómo resumir, para qué sirve resumir. Nos vamos a estar apoyando en el libro de texto de español y literatura de octavo grado en las páginas 81 y 82. Ahí lo pueden abrir. Ahí es donde aparece el contenido que vamos a trabajar en la clase de hoy. También podemos encontrar este contenido en el cuaderno complementario en las páginas de la 9 a la 12. Bien, el tema de la clase de hoy, por lo tanto, es el resumen en forma de párrafo, cuadro sinóptico y mapa conceptual. Bien. Les doy un tiempo para que se ubiquen. Y bueno, comenzamos. El resumen es una forma, como yo les decía a ustedes, de organizar nuestro pensamiento. Es una forma de sintetizar las ideas, de sintetizar un enunciado, hacerlo lo más breve posible, sin dejar de expresar las ideas esenciales. Cuando vamos a resumir, por supuesto, tenemos que seleccionar aquellas ideas esenciales que van a estar complementadas por otras ideas que no por ello dejan de ser importantes, porque me complementan el sentido de esas ideas esenciales. Pero qué bueno, yo siempre tengo que tener en cuenta las ideas esenciales. Y cuando vaya a hacer el resumen, que me quede de forma tal que yo exprese lo esencial de la idea, del mensaje que yo quiero transmitir sin afectar el sentido. Y en este sentido hay que tener en cuenta la extensión que yo voy a dar al resumen. Un resumen no puede ser mucho más extenso que el propio resumen del texto que yo estoy haciendo. Por supuesto que si es un resumen tiene que ser más pequeño. En este caso, vamos a ver cuáles son aquellas características rasgos que identifican al resumen o características del resumen. El resumen, sigan ustedes la lectura del libro, se caracteriza por la brevedad, como ya les decía, expresa de forma sintética lo esencial de lo que se ha dicho o escrito más extensamente. Se caracteriza por su objetividad. Quiere decir que las ideas deben aparecer como en el texto original sin comentarios personales. Quiere decir que yo voy a trabajar, voy a redondear esas ideas, voy a seleccionar aquellas ideas fundamentales, primeramente, voy a relacionar coherentemente esas ideas en el párrafo, en el texto que nosotros seamos capaces de redactar y podemos utilizar para ese resumen ideas textuales del texto, sin comentarios personales como acabo de leer. Es una forma eficiente de procesar la información para su mejor comprensión y uso en el estudio. ¿Por qué decimos esto? Porque el resumen es una técnica importante para el estudio, para procesar toda esa información que debemos conocer de alguna temática en específico. Saber resumir es un ejercicio muy práctico para el desarrollo del pensamiento. Vamos a estudiar 3 tipos de resumen. En específico, el resumen en forma de párrafo, el resumen en forma de cuadro sinóptico y el resumen en forma de mapa conceptual. Bien, ahí en el libro de texto tienen ustedes los 3 tipos de resúmenes. También pueden estar abriendo el cuaderno complementario, como les dije, en las páginas de la 9 a la 12, para que puedan estarse guiando en las características, leyendo las características
que identifican a cada uno de estos resúmenes. Habíamos dicho anteriormente que resumir es reducir a términos breves. Según el diccionario de Cervantes, es resumir a términos breves un texto, una expresión, que lo podemos hacer tanto de forma oral como escrita, que cuando vamos a resumir nos imaginamos en nuestro pensamiento, nos hacemos una proyección en nuestro pensamiento de las ideas que tenemos que tener en cuenta, de los conceptos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de resumir por orden de prioridad y de la relación conveniente que se debe establecer entre todas las palabras en un texto, entre todas las ideas. Bien, entonces seguimos. Y en este caso estamos hablando de resumen en forma de párrafo. Resumen en forma de párrafo en este caso, como yo les decía, las ideas esenciales, hay que seleccionar las ideas esenciales, pero estas ideas esenciales, una vez que las llevemos al plano escrito, las vamos a expresar en forma de composición en prosa. Como ya les decía, estas ideas esenciales hay que estructurarlas convenientemente. Bien, y siempre respetando las normas de redacción. Vamos entonces a hablar del resumen en forma de cuadro sinóptico. Fíjense ustedes, esta es otra forma de resumir que también es muy provechosa. En este caso, las relaciones y dependencias se establecen mediante llaves y corchetes. Y no es la forma más apropiada para resumir textos muy complejos o extensos. Bien, hay que ser cuidadosos cuando vayamos a seleccionar uno u otro resumen, siempre utilizando el más útil o el que más nos pueda servir a nosotros, mejor nos pueda servir a nosotros para resumir el contenido. Todos los textos no son iguales, ni todos los textos expresan, que son cortos o son más largos en su extensión. Bien, en cualquier caso hay que saber convenientemente elegir el resumen, el tipo de resumen que más nos conviene, según el objetivo que se persiga, según la intención de lo que se quiera comunicar. El resumen en forma de mapa conceptual. En este caso, en este resumen nosotros hacemos una síntesis o resumen que contiene lo más importante o significativo de un tema o texto. Bien. En este caso, debemos seguir una lógica para hacer este tipo de resumen. Los contenidos en este tipo de resumen van a estar dispuestos por orden de importancia de arriba hacia abajo. Fíjense ustedes que tenemos que primeramente seleccionar aquellas ideas fundamentales, los conceptos fundamentales que nosotros vamos a ilustrar o vamos a llevar a ese esquema gráfico. Por jerarquía, los conceptos fundamentales, que son los más generales y que van a incluir a otros conceptos dentro de los más generales, y que también van a estar relacionados con esos conceptos generales. Decíamos que se seleccionan las palabras o conceptos en los que conviene centrar la atención y que estos conceptos se van a relacionar mediante las palabras de enlace o como se les suele llamar, conectores, que van en letra minúscula y junto a las líneas de unión. Bien. Vamos a ver entonces el esquema que les presento a continuación, o la imagen que ilustra los tipos de resúmenes. Fíjense ustedes, el resumen escrito, que es el resumen en forma de párrafo, el resumen en forma de cuadro sinóptico y el resumen en forma de mapa conceptual. Fíjense ustedes que en los tres tipos de resúmenes nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien definido el objetivo de la idea que se quiere precisar, seleccionar aquellos conceptos fundamentales,
aquellas ideas fundamentales que debemos también relacionarlas convenientemente. Hay que ser cuidadosos en ese sentido, y también tener en cuenta la extensión que le vamos a dar al resumen. Bien, ¿cómo resumir? Para resumir debemos leer con cuidado el texto y releerlo si es necesario, analizar las ideas de cada párrafo, seleccionar las ideas esenciales y ordenar las demás convenientemente, relacionar coherentemente las ideas esenciales según la extensión deseada, y de esta forma estructuramos correctamente el resumen. Bien, como ven, ahí yo los ilustro un ejemplo de resumen que precisamente es el concepto de lo que es un resumen, y aparece graficado en forma de mapa conceptual. Como ven, el resumen, siguiendo el hilo conductor, o sea, la flecha, la dirección de la flecha, es una síntesis de las ideas principales. Además de eso, es una técnica de estudio que debe ser breve, conciso, el resumen sin juicios críticos, y los pasos a seguir: primeramente leemos el texto, detectamos las ideas principales, posteriormente, después de haber organizado previamente esas ideas, redactamos y posteriormente corregimos el resumen. Aquí les ilustro también un resumen en forma de mapa conceptual sobre el uso del punto y coma. Fíjense ustedes que este es uno de los signos de puntuación, además de la coma y los puntos suspensivos, que ustedes van a estar trabajando también en el grado, y que aparece en su cuaderno complementario. Bien, entonces, como bien dice, aquí hay ilustrados algunos de los usos del punto y coma. Estos son los más fundamentales. Hay otros que ustedes van a poder resumir mejor después de cuando hagan su preparación del contenido de la clase. La utilidad del resumen. Fíjense ustedes, como yo les decía, es un ejercicio que activa el pensamiento, que nos enseña a pensar, porque cuando nosotros vamos a resumir, nosotros nos hacemos, nos imaginamos en nuestra mente cómo va a ser o cómo desarrollar la actividad que queremos hacer. Si es resumir un texto, bueno, un texto, pero si es hacer una actividad, una acción, ejecutar alguna otra acción de la vida cotidiana, nosotros tenemos necesariamente que organizar nuestras ideas, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, para poder garantizar el éxito de esa actividad, logros en el desarrollo de esa actividad, y poder garantizar que esa actividad sea provechosa, que lo que hemos hecho tenga una utilidad, tenga una proyección. Bien, de estudio independiente, nosotros, o sea, yo le oriento que como actividad número 1 resuman las características del género dramático que aparecen de la página 184 a la 186 en su libro de texto. Resume, o sea, de esta forma ustedes van a poder emplear cualquiera de las formas de resumen que hemos estudiado en la clase de hoy, la que ustedes prefieran, ya sea en forma de párrafo, en forma de cuadro sinóptico, en forma de mapa conceptual. Más adelante ustedes pudieran estar conformando su propio resumen, ya sea en forma de mapa conceptual, donde pudieran resumir cuáles son los principales géneros literarios fundamentales estudiados, o sea, no solamente incluir el dramático, sino el épico y el lírico, y puedan estar conformando su propio resumen sobre los géneros literarios fundamentales estudiados. Bien, como actividad número 2, se lean la obra Santa Juana de América de Andrés Lizárraga, que aparece en la página de la 187 a la 210 del libro de texto. Bien, Santa Juana de América es una obra premiada, o sea, resultó premiada por Casa de las Américas en 1960, que fue el año precisamente en que se inició el concurso literario convocado por esta institución prestigiosa.
su autor argentino Andrés Lizárraga recrea con indudable belleza la historia de una mujer que llegó a ser teniente coronel de las fuerzas opositoras al régimen español en los primeros años del siglo XIX. Esta mujer se incorporó a la guerrilla y a la lucha contra el gobierno español junto a su esposo Manuel Asensio Padilla y sus 4 hijos. Esta obra es una obra de un alto valor humano. En esta obra se destaca el personaje de Juana de Azurduy, una mujer muy valerosa que logra organizar un ejército guerrillero de miles de hombres y llega a ostentar el grado de teniente coronel y es querida y respetada por todos sus compañeros de lucha. Bien. A partir de la lectura de Santa Juana de América, ustedes van a responder los siguientes ejercicios que se van a quedar para su estudio independiente, para que ustedes lo vayan desarrollando para la próxima semana. Es el ejercicio 1, del ejercicio 1, el inciso A, página 212 de su libro de texto, el ejercicio número 2, los incisos del A hasta el CH de la página 212 del libro de texto, el ejercicio 3, el inciso A, J y K de la página 213 del libro de texto. Bien, quisiéramos concluir la clase con una frase que precisamente fue dicha por la propia Juana de Azurduy en el acto primero. Dice así: hay un momento en la vida que debemos dejar de pensar e interrogarnos. Es cuando nace la necesidad de hacer. Entonces, pudiéramos estar relacionando esta frase con una frase muy célebre de nuestro apóstol de la independencia, José Martí, cuando él decía que la mejor manera de decir es hacer. Y en este caso, pudiéramos estar diciendo, ¿o por qué decimos esto? Porque precisamente el sueño de Martí de una república con todos y para el bien de todos es hoy un proyecto, es hoy una realidad y una perspectiva en el desarrollo de nuestra sociedad. Pudiéramos estar mencionando los innumerables logros que exhibe nuestra revolución en el campo de la educación, de la cultura, de la salud, o sea, el desarrollo alcanzado en la ciencia y la técnica. En ese sentido, es importante destacar la labor de nuestros médicos cubanos, ese acto de heroicidad, de solidaridad, de ese ejército de batas blancas que ha salvado vida en diferentes países de Europa, de Asia, de África, de América, enfrentándose a graves peligros en estos momentos que estamos viviendo ante la terrible pandemia de la COVID-2019 y que ellos han estado enfrentándose a esos peligros y con relación a este llamado que hago de nuestro José Martí, de unirnos una vez más, de luchar por la paz, por el progreso, por la humanidad, por la solidaridad entre los países, que podamos estar enfrentando juntos estos momentos difíciles para que la humanidad se salve la humanidad. Pudiéramos estar entonces retomando el llamado que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, ante la terrible situación que enfrenta nuestro país. Es un llamado a que todos seamos más responsables, es un llamado a hacer sin excusas, a hacer lo que cada cual tiene que hacer, a ser más responsable, a actuar con más prudencia, a cuidarnos, un llamado para que nos cuidemos, para que protejamos a los que tenemos a nuestro alrededor y seamos más, en este caso, más prudentes, porque realmente el momento lo amerita. Y nuestro país está viviendo una situación coyuntural muy difícil. En este sentido, bueno, espero que terminamos nuestra clase, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo encuentro para el lugar desde casa.